Para que puedan empezar a aceptar. Ahí está. Ok, a ver. Ya. Sí. Ya, listo. En función de lo previo, ¿no? Que creo que ahora pienso yo que se ha entendido un poco más, ¿no? Y ya que están entrando a la fase de clínica, ¿no? Vamos a ver cómo se aproxima al paciente, que tiene un poco más o menos el planteo que hemos hecho previamente. Si ustedes logran entender o han entendido lo otro, que no creo que sea complejo, el único complejo es que tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que tratar de repetir el proceso. Una vez, dos veces, tres veces, siempre. ¿No? Van a poder, en todo caso, hacer lo mismo en infecto, en cardio, en neuro. Cada especialidad tiene sus propias particularidades, ¿no? Pero los invito en todo caso ahora que van a llevar reumato, que a mí me parece, a mi punto de vista, es una de las especialidades que tienen más medicina interna, ¿no? Al igual que infecto y endocrino, ¿no? Entonces, cada especialidad tiene sus particularidades, pero por ejemplo, los reumatólogos tienen bastante acuciosidad en lo que llaman RASA, ¿no? En la revisión de anamnesis por aparatos, ¿ya? La revisión de eso por aparatos y sistemas. Entonces, no preguntan solamente, señora, ¿usted ha tenido tal cosa? No, dice, a ver, pierde el cabello, ¿no? En los últimos 6 meses, último año, ha tenido episodios de artritis, la boca se le seca, los ojos se le seca, ¿no? ¿No? El aumento de peso, ¿no? Esos signos, en el lapso de 6 meses a un año, decide mucho para qué, para ir sumando criterios diagnósticos. Los reumatólogos se basan mucho en criterios de clasificación o criterios diagnósticos. ¿Me dejo entender? Entonces, hacen bastante uso de raza, ¿no? Reumatológico, pero también existe raza cardiológico, nefrológico. Pero, por ejemplo, en ese punto los reumatólogos son bastante acuciosos. Porque es posible que un paciente venga con un cuadro clínico sugerente de lupus, ¿ya? Pero solamente, por ejemplo, en esta oportunidad viene con el RAS malar, pero ahorita no viene con nada más. Pero le preguntas, sí doctor, hace 6 meses un tiempo que se me secó la boca. También he tenido episodios en los últimos 2 meses de ojos secos. Y hace unos medio año mis articulaciones aumentaron. O sea, sí tiene criterios. Pero en el momento que viene, solamente viene con RAS malar. ¿Ok? Entonces, eso es el RAS. Cada especialidad tiene su particularidad. En infectología y en medicina tropical, nosotros nos basamos mucho en la epidemiología. Has tenido animales, dónde has viajado, con quién has estado, en la fiesta quizás con quién has tenido relaciones sexuales, ¿no? Contacto con alguien enfermo, aunque eso realmente les enseñan que tienen que preguntar, pero nosotros usamos mucho la epidemiología. ¿Para qué? Para poder tener factores de riesgo y justificar los posibles diagnósticos. ¿Ya? Por ejemplo, es una particularidad propia de las enfermedades infecciosas. Usamos bastante la epidemiología. Por eso a veces cuando vamos a hacer interconsultas, estamos con los internistas de especialidades y le digo, este paciente tiene Bartonella, tiene Bartonella. ¿Cómo sacaste? Es que tiene un gato. ¿Qué tiene que ver el gato? Es un gato pequeño. Tiene menor de un año. ¿Cómo menor de un año? Es que los gatos menores de un año tienen más riesgo de tener Bartonella en sangre. ¿Qué? Claro. Y su mamá también vive con él. ¿Qué tiene? Mamá, es que
gatas que están recién el último año gestando tienen más riesgo de bacteremia por Bartonella. Eso no lo sabían ellos, o si lo sabían no lo tomaban en cuenta. O por ejemplo, una vez me sucedió, yo le digo, a este paciente le pido prueba para estrogilol, positivo. Y me dice, ¿cómo se llama esto? Muy sencillo, porque es un paciente de Santo Domingo. ¿Y qué tiene? Que es agricultor. ¿Y qué tiene? Vive en zona en zona de campo. ¿Y qué más? De chiquito caminaba descalzo. Esos datos son propios de la epidemiología, ¿no? del agente infeccioso, el comportamiento del paciente. Pero eso, por ejemplo, usamos bastante eso nosotros, ¿no? Preguntamos por detalle. El ejemplo más clásico es tuberculosis, ¿o no? Los neumólogos y los infectólogos preguntamos, ¿tiene contacto con el TB? Sí. ¿Vive con esa persona? Sí. ¿Ha tenido TB hace cuánto? Hace medio año, ya. ¿Come con esa persona? No, eso viene de vez en cuando. Quizás no tiene contacto. Pero si me dice, sí, almuerzo con ella, porque es la definición de contacto. La OMS ¿no? define contacto con aquellas personas que almuerces por lo menos más de 10-15 minutos. Es un contacto. Porque si me dices, he tenido contacto en el saludado, probablemente no se define como contacto, ¿no? ¿Ok? Entonces, la epidemiología es importante para nosotros. Agentes, aspectos epidemiológicos, clínicos, exámenes de ayuda diagnóstica y unas reflexiones. Entonces, en aspectos clínicos, vamos a dar un poquito algunos detallitos muy sutiles acerca de algunas cosas muy particulares que acerca de esa infección también. Entonces, si se dan cuenta, el planteo previo que se les muestro, que es muy general, que se aplica para cualquier enfermedad, tiene sus matices en enfermedades infecciosas, pero también tiene un matiz al cardiólogo, su matiz del endocrino, su matiz. Cada uno tiene sus particularidades. Entonces, entra en ustedes poder identificar esas particularidades. Agente, medio, ambiente y huésped. Esto realmente es el famoso triángulo, ¿no? Si tenemos un agente, un medio ambiente y un huésped. Para ser muy sencillo, los agentes son bacterias, virus, parásitos y hongos. El medio ambiente, para efectos prácticos, chicos, porque si no se van a aburrir, como siempre digo, es para que lo metas en la cabeza, y es el planteo más sencillo: intrahospitalario o comunitario. Y ya está. Porque si yo les digo, por ejemplo, en el comunitario, ¿no? Laboratorio, viajes a la selva, viajes, por ejemplo, a sierra, exposiciones sexuales, ¿no? Exposiciones laborales, ¿no? Entonces ya es mucho más complejo. Pero es importante que al menos sepan ustedes, en el ambiente hospitalario es si el paciente ha estado expuesto a un ambiente hospitalario o no ha estado expuesto. Porque a partir de eso yo podría decir, este paciente puede tener gérmenes resistentes del hospital y va a depender de la epidemiología del hospital. Con eso, yo siempre digo a los chicos residentes, así empecemos el planteo. Ya el detalle extrahospitalario, si viajó o no viajó, si tuvo sexo último 2 semanas de sexo, si labora en tal o cual, en cual ocupación, ¿no? Si se expone a animales, tiene gatos, perros, vacas, no sé. Entonces ya eso es más detalle, que también tienen que conocer. Y el huésped, muy sencillo: inmunosuprimido o inmunocompetente. ¿Ya? Agente, los 4, ambiente, medio ambiente, los 2 ambientes, y a nivel de huésped, inmunocompetente, inmunosuprimido. Existe una subespecialidad que se llama enfermedades infecciosas de pacientes inmunosuprimidos, y es un mundo. Y en medio de eso, su especialidad, existe una subespecialidad que se llama enfermedades infecciosas en pacientes trasplantados, que es todo un tema aparte. Así que la infectología, esto que les muestro es literalmente un pincelado, ¿no? Porque cuando hablas de trasplantado es otro mundo. Hay especialidad en VIH, hay especialidad en trasplante.
gestores hospitalarios, yo hacía eso por un tiempo, ¿no? Entonces, hay bastantes, como dice, subespecialidades. Entonces, la idea es que sea del... No tengo el... Acá. No, es que no sirve. ¿O sí sirve, ¿no? Sí, sí, Ahí está. Ya, listo. Acá está el huésped, el reservorio y modo de transmisión. La idea es que tengamos que romper las cadenas de transmisión. Eso es lo que hacemos con ¿qué? El COVID. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la mejor estrategia para no contagiarse de COVID? La mejor estrategia. Aislarse. No entrar en contacto. Esa es la mejor estrategia. Pero eso es imposible, ¿no? A la larga se da cuenta que es imposible, ¿no? La mejor estrategia es irte al cerro y decir estoy acá, no vas a contagiar. Eso es imposible. Entonces lo que tú tienes que hacer en un medio como nosotros, ¿qué cosa es? Tratar de cortar las cadenas de transmisión. Entonces, si es por transmisión de gotas o vía aérea, uso de máscara N95 o KN o mascarilla simple, ¿no? Si fuera porque es por contacto, lavado de manos, uso de guantes, batita, ¿no? Ok, si es por gotas, lavado de manos y de máscara simple. Si es por partículas menos de 0.5 micras, N95, ¿no? En general es así. Pero, como digo, la mejor mecanismo de transmisión, de romper la cadena de transmisión en enfermedades infecciosas es no exponerse, lo cual es difícil porque somos entes sociales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren los agentes infecciosos. Estos son unos cuantos nada más, de todos modos sabemos que es un montón, ¿ya? Toda una ratafila de gérmenes que ustedes se tienen que enfrentar. Son gérmenes patógenos. Patógenos. Existen gérmenes no patógenos, ¿ya? Gérmenes patógenos. Los famosos gérmenes patógenos yo no creo que no sean tan no patógenos, ¿eh? Porque en función de inmunosuprimidos, algunos de ellos se pueden convertir en patógenos, ¿ya? El microbioma. Actualmente ya no solamente hablamos de bacterias, sino hablamos de su componente genético. ¿A eso qué cosa quiero decir? Que una bacteria puede tener una carga de resistencia. Por ejemplo, la más común, que ya la vamos a ver, son las beta-lactamasa de espectro extendido en las bacterias. Entonces, eso es un problema en el país. Un gran porcentaje de enterobacterias tienen BLES, beta-lactamasa de espectro extendido. Y otro gran problema de las bacterias acá en Perú es las carbapenemasas, aquellas que le confieren resistencia a los carbapenes, ¿no? Una de las drogas o antibióticos de más alto espectro que tenemos en el país. Para responder ante gérmenes que son resistentes a carbapenes en este bendito país, lindo país, solo tenemos ceftazidima y bactam. La realidad es muy cruda. En Estados Unidos hay más opciones, ¿no? Ahorita ha salido una nueva combinación con cefepime, ¿no? Ahí tenemos hace 2 semanas. Producen nuevos medicamentos porque el problema es feo, es muy grave. Pero nosotros no tenemos ese punto. Ese tipo de mutaciones, ese tipo de carga de bacterias con determinados genes, ¿no? Se estudian con el famoso microbioma, ¿no? No solamente ves la bacteria, sino su componente genético, ¿no? Eso es otro, ¿no? Entonces, hay microbioma dependiendo de la zona. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes obtener bacterias ¿de dónde? Del tracto respiratorio, bacterias del tracto digestivo, bacterias del tracto urinario, bacterias en la piel. Por lo tanto, puedes tener diferentes microbiomas. Los microbiomas no son estáticos, cambian en función de qué, de dónde estás localizado. Es diferente un microbioma de una persona del hospital que un microbioma de una persona que nunca pisó un hospital. Diferente un microbioma de una persona de un hospital peruano que de un hospital brasilero o un hospital estadounidense, ¿no? Los microbiomas se pueden censar, se pueden buscar.
Hay un estudio bien simpático que se ha hecho acá con el doctor Paul Marcos y Donato Soriano, ¿ya? Sobre buscar resistencia bacteriana, ¿dónde? En las aguas residuales del hospital. Encontraron Bless y Carapenemasas. O sea, quiere decir que el agua que se elimina por los desagües, residuos, tiene Carapenemasas. Por lo tanto, yo podría inferir que mis pacientes tienen carga de esas bacterias. Un grupo de esos pacientes, alguno de ellos. Porque al final el agua es un mixto de todo, ¿no? De todos los desagües, de todos los desechos de los pacientes, ¿no? ¿Eso qué es? Microbioma, ¿no? Entonces, ¿sí se puede hacer este tipo de estudios? Claro que sí. Sería más interesante si fuera en todo el hospital de Lima, o más interesante si fuera en los desagües de todo Lima, ¿no? Para saber qué circula en Surquillo, qué circula en Lurigancho, qué circula en Ñaña, ¿no? Qué circula en tal lugar. Y uno se puede fijar, puede predecir. O lo otro es hacer estudio de heces en la población, ¿no? Para buscar enterobacterias resistentes, que es un gran problema de nosotros acá. En Estados Unidos el problema son con los gram positivos más que todo, ¿no? Tienen igual problemas con gram positivos. Nosotros tenemos problemas con los gram negativos, ¿no? Con las enterobacterias, con los no fermentadores. Los microbiomas cambian en el tiempo, como les había dicho, cambian. En el pasado, y verdad que esto es cierto, ¿no? En el pasado, cuando yo era alumno, así como ustedes, me habían enseñado en el curso de neumología que toda neumonía aspirativa tiene que ir un betalactámico y una cobertura para anaerobios. Obligatorio. ¿Por qué? Porque en la vía respiratoria de todos los pacientes existen anaerobios. Eso es cierto. En los 70 ese estudio salió. La microbiota era así. Pero en el año 2019, luego de tantos estudios, había determinado que ya no hay tantos pacientes anaerobios. La guía nacional, no, la guía de tratamiento, la guía internacional de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ya nos recomienda colocar clindamicina a todos los pacientes. Solamente una cefalosporina o tratamiento nada más para las enterobacterias o para gram positivos. ¿Ya? Eso ha cambiado, ¿no? En 2019 ya no, y incluso tú vas a mi hospital, los chicos, los residentes ya saben, no, ¿tiene tal cosa? No, no se da. Si tiene solamente empiema, ¿no? O necrosis pulmonar, ahí recién agregamos clindamicina, ¿no? Puede haber riesgo de que tenga un anaerobio, pero si no, no. ¿No? Cambia el microbioma en el tiempo. ¿Y por qué cambia? Por la localización, por el uso indiscriminado de antibióticos, el medio ambiente, cambio climático. Toda la culpa tiene cambio climático. Las puertas de entrada. ¿A quiénes les gusta ver el Dr. House? A ver, siempre, chicos, en mi época era ER, ¿no? Y además, ¿han visto ER? Sala de emergencia, emergency room. Está, creo que me parece mucho mejor que Dr. House. Bueno, en fin, en el Dr. House había un capítulo bien interesante. Una mujer que se había muerto, ¿no? Y que nadie sabía por qué se murió. Y luego Dr. House se acerca y le mira la espalda y con el clip de su brasier, una herida. Uy, estafilococo. Y la viene a encontrar estafilococo como post-mortem, todo, ¿no? Eso es cierto. Ustedes, la gente, esas cosas se basan en la vida real. Solamente que ellos ya lo dramatizan mucho, ¿no? El estafilococo sí se mete así. Dice, ¿por qué se metió una herida? Ahí se metió. Y después, ¿por qué está con ahí se metió? Endocarditis, embolia cerebral, esto es una desgracia. En función a eso, hemos publicado recién, lo buscan, se gustan, Jorge Alave, Lemierre-like syndrome, ¿no? Es por un estafilococo que se metió por el cuello, una americana, en la clínica Woodhull. Se metió por acá, se rascó, supongo yo, se metió y se fue al día de la salida. Por suerte se llovió, ¿no? Van con medicina a la salud, ¿no? Con cirugía, ¿no? El pulmón destrozado. Entonces, si sucede, puerta de entrada, la piel, puerta de entrada, el oído para otitis, puerta de entrada, las conjuntivas, nariz, boca, ¿no? Laceraciones, como les había mencionado, vía vaginal. O sea, el germen puede entrar por donde ustedes menos se imaginen, en una persona inmunocompetente.
Asimismo, en una persona inmunosuprimida, un germen que habita tu cavidad oral, ¿no? Y que supuestamente convive contigo, hace simbiosis, pero se puede volver patógeno por disminución de tu inmunidad. Ya se transforma de no patógeno a patógeno. El modo de transmisión ya lo hemos comentado, ¿no? Por contacto aéreo, ¿no? Y vectores, ¿no? En contacto vía inhalatoria, ¿no? Los fomites, las toallas, mesitas, ¿no? Las frazadas o en hospitales públicos ya no se hace, pero la técnica que baña al paciente con el mismo guante y con la misma pata. La doctora Coralí García, que es una investigadora ahí de Cayetano, la que ganó el premio a la mejor investigadora hace 2 años, ella hizo un estudio muy simpático el año 2007, que quiso ver por qué motivo, mapeó con prueba de heces Clostridium difficile y encontró casos en el hospital. Pero encontró dos factores de riesgo muy importantes: que no haya la técnica y que usen pañales. Y la técnica resultaba que hacía esa maniobra. El mismo guante, eso ya cambió, ¿no? Eso pasaba antes, ¿ya? Eso es un fomite, ¿ya? Entonces también mucho cuidado. Aéreo por gotas, ¿no? Y gotas, influenza, todos los virus respiratorios, todos sin excepción, el SARS-CoV-2, el COVID, influenza, parainfluenza, ¿no? Metaneumovirus, adenovirus, bocavirus, virus respiratorios se transmite por gotas, es decir, por partículas de más de 0.5 micras. Requieres una máscara simple o una KN, ¿ya? El aéreo sí es aerosol, menos de 0.5 micras. Tuberculosis, sarampión, ébola, varicela, ¿no? Viruela, SARS. En este caso, los fatales como MERS-SARS. Por lo tanto, hay que saber diferenciar uno u otro por las medidas, ¿ya? Y los vectores, ¿no? Aedes, que aquí estamos con el del Aedes, ¿no? Huésped. Entonces, acá viene un punto muy interesante, ¿no? La infección es la capacidad de la gente de una persona. Y subclínico, que eso es bien interesante, ¿no? Hay pacientes que hacen forma de leves síntomas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir, he tenido COVID pero no he tenido un síntoma? Eso es posible. Ahora más, sobre todo, ¿por qué? Porque casi todos estamos vacunados. La vacuna es una gran ayuda. Es una otra estrategia interesante, ¿no? Para aquellos que son antivacunas, que a veces se molestan, todo, ¿no? Hay médicos ahí, también hay alumnos, ¿no? De antivacunas, ¿no? Hay que ser bastante consecuente con la ciencia, ¿no? Lo que está estipulado, y no ser muy paranoico, porque yo soy muy paranoico. Y colegas todavía. Bueno. Las vacunas daban una especial cáncer para que aumentaba la población de plástica después de haberse tomado la vacuna. ¿Cuál es su opinión de los temas? ¿Quién dijo eso? Una doctora en el homenaje. Lo que sí, la vacuna, y sobre todo las de RNA, da un poco de temor, porque lo que sí puede gatillar enfermedades autoinmunes. Eso sí está bastante subjetivo. Hace 2 días ha salido un estudio sobre efectos adversos de vacuna. Y se han encontrado en una base de datos de millones de Canadá. Han encontrado, sí, un buen porcentaje significativamente estadístico de miocarditis y de vasculitis. Sí, se ha encontrado. Y probablemente es por las vacunas RNA. Pero no es que el RNA se mete, es que no tiene sentido que se meta al DNA. Si no, no habría genética. Pues no. Lo más probable es que genera partículas que imitan, ¿no? Algún antígeno de nosotros, ¿no? Que eso es normal, autoinmunidad. O sea, probablemente sí es cierto, puede generar autoinmunidad. Yo he tenido amigos que han tenido miocarditis por vacunas, ¿cierto? ¿No? O
miocarditis por COVID también, a la par. Pero la vacuna, si ustedes se dan cuenta y revisen también, es que el punto es leer. Si tú revisas, conocimiento es igual, ¿no? Se revisa la Biblia para tener conocimiento, ¿o no? Claro. Si no tienes conocimiento, ese es el problema, hablar por hablar o hablar por lo que me dijo otra persona, revisar. Yo siempre digo, yo digo algo y si ustedes me creen, están equivocados. Tienen que verificar si lo he dicho o no. Está bien, ¿ya? Lo verifica. Entonces, sí, es posible que sí, pero incluso ese estudio lo avala, cerca de no sé cuántos millones de segundo le paso los pasos, ha salido hace 2 días. ¿Ya? Sí hay un efecto adverso, sí, probablemente sí. Pero no hay a ver, ¿cuántas vacunas dan Guillain-Barré? Casi todas dan Guillain-Barré, está reportada, pero una en menor cuantía. Las vacunas de rabia dan más Guillain-Barré, eso sí, está bien demostrado. Y sobre todo las antiguas, las vacunas de Fuensalida, la cerebro lactante, que ahora el Estado quiere volver a usar, ¿por qué? Porque no hay vacunas de rabia. Entonces se está tratando de retomar las vacunas antiguas, ¿no? Y lo ha puesto en la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, seguro no tenemos tantas vacunas. ¿Ah? ¿Qué? Eso no sería antiético. No sé si exista, ¿verdad? Porque ahorita, o sea, yo sé que ha habido dificultades, pero ese es general, así es, pero esa es la realidad. Yo me vacunaba con la vacuna antigua, cuando me murió un perro hace años, cuando sí había rabia en Lima, ¿no? Entonces nos vacunábamos, ¿qué vamos a hacer? Ese es el punto. Claro, y no todos desarrollan el punto. El médico no puede ser paranoico. El médico tiene que tener la capacidad de poder discernir con la ciencia, de poder revisar y leer las posibilidades, los porcentajes. No hay ninguna droga que no tenga efecto adverso. Ninguna droga. Ninguna droga. Yo me acuerdo, muchos soy paciente y digo, ¿pero qué puedo hacer? No le pasó a esta persona. Ninguna droga. Y le pasó a esta persona un rayo horroroso, ¿no? ¿Ok? Entonces no. Ningún suero de antiveneno. ¿Cuántos pacientes he visto yo, desafortunadamente, que los muerde una araña, le colocamos el antídoto y hacen laringoespasmo, intubado acá? Sucede también. Entonces no, pero todo eso está estudiado. La inmunidad, ustedes han llevado inmunología, hay inmunidad innata, la más temprana, adaptativa, la protectora y la memoria inmunológica, ¿no? Y la respuesta innata, basada por neutrófilos y macrófagos, y la adaptativa en función de los linfocitos, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes bien saltado, ¿no? Y esto es tu inmunidad te defiende con las infecciones, contra los tumores y contra ¿quién? Con la tolerancia a lo propio. Esto es el fundamento de la autoinmunidad. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, trasplantar a un paciente, hay que vencer esto, ¿ya? Porque todo lo extraño, el cuerpo lo va a rechazar. El riñón, el corazón, el hígado, no es que lo ponen solamente, le ponen inmunosupresión. Trasplante no una ósea, lo inmunosuprimen al paciente. Adrede para que tolere el trasplante. Si no, lo va a rechazar, ¿no? Hace un ACE que dice una enfermedad contra huésped. Entonces, tu sistema inmune innato es básicamente para bacterias extracelulares y para hongos. Por ese motivo que está liderado por neutrófilos. Cuando te colocan quimioterapia, ¿qué sucede al 5.º día promedio? Neutropenia, generalmente, no siempre, pero puede ocurrir neutropenia a niveles de 0. Por ejemplo, hace poco mostré un paciente igualito, vino con fiebre, tranquilito señor, gordito, tranquilo, y me dice, hace 4 días tuve mi quimio. Y el residente me dice, ¿qué pasa? Toma un hemograma, ¿no? Hemograma, 0 neutrófilos, 0, ni siquiera 10, 20, 0 neutrófilos. Se quedó hospitalizado. Neutropenia febril, sospecha de infección en paciente inmunosuprimido con neutropenia post-quimio, ¿no? ¿Ya está? Y adquirida la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad celular, sobre todo para gérmenes intracelulares, ¿no? ¿Quién? Virus, ¿no? Hongos, ¿no? Tuberculosis, brucelosis, ¿no? Gérmenes intracelulares, ¿no?
y de inmunidad humoral para los encapsulados. ¿Quiénes son los encapsulados? Neumococo, Haemophilus, ¿no? Meningococo, los más clásicos, ¿no? También puedes incluir a nuestro amigo el cripto. Esta cosa me gusta. Entonces, en resumen, los encapsulados, los intracelulares y los extracelulares, ¿no? Entonces, el tipo de inmunidad en la persona es lo que va a defender. Y cuando alguna de esa inmunidad está alterada, desafortunadamente, te predispone a algunas infecciones en específico, ¿no? Si no tienes vaso, vas a desarrollar más probablemente, infecciones asociadas a encapsulados. Si tu inmunidad celular está alterada por el virus de VIH, lamentablemente puedes desarrollar enfermedades, por ejemplo, intracelulares. No es nuevo, pero esto apareció en mi época, en 2009 ya se ha puesto, el TH17. Seguro han hecho eso en Inmuno, ¿no? Porque cuando yo estudié medicina hace mucho tiempo, era TH1 y TH2. No había TH17. Cuando yo era residente, en 2009, 2008, en New England, apareció el artículo ya, no es que sea el primero, sino ya había varios previos, pero ya era el pivote, artículo principal, que ya ponía el TH17 como algo más importante. Hongos, sobre todo Cándida, TH17, ¿no? Está todos los de TH17 / receptor de interleuquina 23, ¿no? Factores intrínsecos: la genética, la inmunidad, la comorbilidad, la edad, la nutrición. Eso desafortunadamente no es tan sencillo de modificar, mientras que esto sí, lo que les había dicho, exposiciones. Aquí viene ya la parte epidemiológica un poquito más árida, ¿no? Preguntar sobre todo esto. Que sí se puede hacer, pero ya con dinámica, con rapidez lo pueden hacer, ¿no? Tan. Esto es poco a poco, ¿no? Hasta por no tener mucho dinero te podemos predecir algo. Es cierto, ocupacional, ambiental, desastres. Después de una inundación que viene el dengue, que viene la leptospira, que viene influenza y sobre todo enfermedades diarreicas. Ahí se acabó. Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero eso es no una ciencia, es una parte de la medicina de desastres. Infecciones asociadas a inundaciones. ¿Ya? Lo ven ahí en el CDC de Estados Unidos, así está acá. Años se hace eso. Y eso ya se ve. Y se ha visto lamentablemente el año pasado. Luego de inundación nos golpeó el dengue hasta el mes de agosto. Normalmente es enero, febrero y marzo. El año pasado fue hasta agosto, septiembre visto dengue. Y hemos visto dengue todos los colores, de todas las intensidades, todo. Más o menos. Entonces, el paciente es importante, ¿no? El paciente es vital. El ambiente es importante. Clínicamente hablando, esta es la forma en la cual me gusta a mí plantear las cosas. El internista plantea en función de la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, la anemia, ¿no? Se puede plantear en función del volumen corpuscular medio, alto, bajo, ¿no? O te puede plantear en función del metabolismo de la hemoglobina, ¿no? En el caso nuestro es mucho más simple. Tú lo divides en infeccioso y no infeccioso y se acabó. Ya está. Y lo infeccioso lo divides en bacteriano, viral, parásitos, listo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es infeccioso? Neumonía, infección urinaria, endocarditis, partes blandas, meningitis y muchas más. Y lo infeccioso, pero ambos, estos de acá y estos de acá, pueden cursar con fiebre. Un linfoma da fiebre, sí. Un síntoma B, ¿no? Trombosis, claro que sí, es un diferencial de fiebre. Necrosis, sangrado, hematomas, 4 diferenciales de fiebre no infecciosas.
¿no? Isquemias, tromboembolias, apendicitis, ¿verdad? Todas pueden causar con fiebre. Entonces, ¿la fiebre es estrictamente de una infección? No. Y viene el arte de poder diferenciarlo. Puntos claves, ¿no? Definir la presencia de síntomas infecciosos, fiebre. Siempre te cuestiono, porque a veces me dicen, ¿es fiebre, es infección? No. Es el pensamiento del no infectólogo. Entonces tienes que plantear de que sí podría ser infección, pero tendrías que ver qué está atrás de esa fiebre, ¿ya? Y lo otro que a mí me ayuda mucho es los síntomas asociados a fiebre. Por ejemplo, viene un paciente joven como ustedes y dice, tengo fiebre, y le pregunto, ¿tienes calofrío? Sí, doctor, me destroza el calofrío. Tengo sudoración, sudo un montón después que se vaya la fiebre. Ah, ya. ¿Y te sientes mal? Doctor, estoy metido en la cama. Ah, ya. Eso sí tiene pinta de infección. Mientras que una fiebre infecciosa generalmente no golpea tanto, ¿no? La fiebre del cáncer, la fiebre oncológica, no causa tantos escalofríos, casi nada, no causa sudoración. ¿Ya? El paciente está un poquito, cuando está calentito así, pero no está tan sintomático. ¿Ya? Entonces, pero si tiene todo ese preludio que les había dicho previamente, ese sí me hace sospechar de posible infección. ¿Ya? Temporalidad. ¿Cómo cursa una neumonía? ¿Con qué empieza? Fiebre. Con malestar general y fiebre, ¿no? Y luego neumonía. ¿Cómo cursa una diarrea? Malestar general. Malestar general y fiebre y luego diarrea. Una infección urinaria. ¿Han visto? La pierna negra. ¿Cómo cursa una apendicitis? Dolor y lo mismo. Dolor abdominal, inapetencia y después puede hacer fiebre. Cuando se perfora, ¿no? Hace fiebre. ¿Cómo cursa una hemorragia subaracnoidea? Con dolor. Dolor de cabeza intenso. Y. ¿Ah? Signos meningios sutiles y después puede hacer fiebre. ¿Puede ser fiebre? Sí, puede hacer fiebre. Este siempre es la misma de la fiebre, la pongo. Puede hacer fiebre. Tromboembolia pulmonar. Paciente con dolor de tórax, disnea, y como no me pescas nada, y que ya me pasó con los residentes, puede hacer fiebre y me dice que es neumonía. Se confunde con él. ¿Por qué? Porque él solamente ha visto los signos y síntomas y, esto es neumonía. Pero no ha visto la temporalidad de los signos, la secuencia de los signos. Eso es importante en infecciosas. ¿No? Igual isquemia mesentérica, porque hay isquemia y necrosis, puede haber fiebre. Igual hematomas grandes, ¿no? También fiebre. Y cursa diferente. No va con este preludio, ¿no? Trombosis y linfoma. Linfoma es totalmente inespecífico, ¿no? Traumado. ¿Ya? Temporalidad. Entonces, búsqueda de signos y síntomas específicos y relación con procedimientos. ¿Eso que voy? Es muy común ahora en el hospital. Doctor, tengo fiebre, bla, bla, bla. Y me han operado hace 5 días. Ay. Infección asociada probablemente al procedimiento. Doctor, tengo un catéter. ¿Y te duele cuando te dializan? ¿Y tienes fiebre cuando te dializan? Sí, la infección asociada al catéter de diálisis. Y así. Ya, entonces, algún procedimiento. Ahora que ya no digo que tengamos plata, el Perú ya tiene más posibilidades, tenemos un montón de pacientes con diálisis. Lo que yo no he visto nunca, ahora lo tenemos. Entonces tenemos un montón de infecciones de catéter de diálisis. ¿Ya? Los procedimientos. Determinar el estado inmune, ya hemos hablado de eso. Antecedentes del paciente. Lista de medicación, dispositivo, vacuna del paciente, todo su historial. Antecedentes sociales y hablar con la familia. Eso es muy importante. El paciente se te oculta, ¿no? Dice, no, sí, soy un santo, ¿no? Y el hermano dice, no, sale todo el fin de semana, trae una chica, trae otra chica, y ahí tienes que pedir, ¿no? Entonces, por eso digo, todo eso es importante. A veces, los datos, pues siempre te enseñan, ¿no? El mejor dato es la anamnesis directa.
pero no contabas con la hermana, con la mamá, sobre todo, ¿ya? Entonces, también ayuda, ¿no? Pero tú tienes que saber discernir, pues no vas a quedar más a la mamá al paciente, haces un balance. Aspectos clínicos en el examen físico. Ojo, la temporalidad, eso que parece medio soso así, es muy importante, ¿eh? Porque ya han pasado. El diagnóstico sale muchas veces por eso. Aspectos clínicos, ¿no? Es decir, hallazgos en el examen físico bien hecho, ¿no? Que tienes que tener en cuenta, ¿no? En los ojos, ¿no? En oídos, ¿no? En cara. Entonces tú, ahí luego la lámina lo van a ver, ¿no? En fiebre linfoadenopatía, eso es un síndrome, que lo vamos a hacer también en una clase, y fiebre y adenopatías. Hay una gran causa de problema de fiebre y adenopatías, ¿ya? También causas de fiebre ictericia, fiebre hipnosmegalia, fiebre sin síntomas. Un problema interesante y lindísimo es el fiebre sin foco, lo que en el antiguo nosotros le llamábamos PIG. Los gringos le llaman fiebre sin foco, ¿no? Es un proceso infeccioso generalizado. ¿Y cómo se caracteriza? Fiebre, más menos adenopatías, más menos hepatoesplenomegalia. Cuando tienes eso, cuando aumenta el hígado y el vaso y los ganglios, ¿qué sistema se ha activado? ¿Ah? Ya, ¿pero cómo se llama eso? El RES, el sistema reticuloendotelial. El sistema reticuloendotelial se manifiesta o se inflama por aparición de ganglios y aparición de hepatoesplenomegalia. Entonces, cuando tienes fiebre con esos dos, tienes que plantear posible fiebre sin foco. Y si es fiebre sin foco, hay una serie de valoraciones que hay que hacer. Eso ya un día lo podemos conversar, ¿no? Bien, todas las enfermedades y aparte de infecciosos y no infecciosos. En cuidados intensivos, aquí es importante los dispositivos. En las UCIs, sobre todo en las neonatales, los pacientes tienen todos los dispositivos. Sonda nasogástrica, catéter de diálisis, catéter central, línea arterial, sonda Foley. Si es neuroquirúrgico, tiene un PIC para medir presión intracraneal. No sé si está con una iurostomía, si está más invadido, no sé. Tiene neumotórax, un tubo de tórax, ¿no? Le han hecho una cirugía cardiovascular, un tórax acá para drenaje. Cada vez que lo invades, que abres una puerta de entrada, potencialmente puede ocurrir una infección. Entonces, tú tienes que valorar eso. En cuidados intensivos es eso. Y lo otro más interesante en UCI es intubación. Neumonía asociada a ventilador. Entonces, es un contexto diferente. Por cirugías, ya hemos hablado de eso. En inmunosuprimido con fiebre. Y ahí vemos VIH, neutropenia y trasplante. El peor paciente que yo he visto o que veo, de los pocos que veo, porque ya no veo mucho acá, no trabajo en un área así, es trasplante de médula ósea. Así que si quieren ver lo peor de la infectología, así con miedo, es un paciente con trasplante de médula ósea. Porque literalmente en la etapa previa al engrasme de la médula nueva, al paciente lo inmunosuprimimos. Por eso que los pacientes están encerrados ese mes, 2 meses, hasta que la médula pegue y la médula empiece a producir. Ese mes es crítico, ¿ya? Y ahí le pasa cualquier cosa. Gérmenes de todos los colores, todos los sabores, es bien crítico. Entonces, los pacientes están encerrados en ambientes bien, incluso las paredes tienen que ser lisas, que no se puede haber chance de que un germen se quede atrapadito ahí, ¿no? Porque cualquier cosa lo puede infectar, ¿no? Pacientes mucho más delicados, ¿no? Al igual que el trasplante de órgano sólido, pero más delicado el de órgano hematopoyético. VIH, que es un mundo aparte, que eso vamos a hacer toda una clase, ¿no? Y viajeros, que eso es bien bonito.
he viajado a tal lugar, vengo con fiebre, ¿no? Y estoy botando sangre por acá por las encías, fiebre amarilla. ¿No? Que me pasó una vez así. Antes nosotros acá en Lima recibíamos los gente con fiebre amarilla. Ahora ya no recibimos tanto. ¿Por qué? Porque los infectólogos ya hay en provincia. Antes no había, solamente había en Lima. De los hospitales fuertes en todo el país, ¿cuáles eran? Caetano Heredia y 2 de Mayo. Porque teníamos piso de enfermedades infecciosas. De ahí recibíamos todo, ¿no? Pero actualmente todo Lima, todo el país tiene infectólogos, tropicalistas, tiene buenas unidades de cuidados intensivos. Entonces ya tiene la capacidad de poder manejarlos ellos, ¿no? Pero aún así, quienes vienen como viajeros, nuestros propios limeños que van a viajar a la selva o se van a otro país, pues retornan y pasa eso. Eso nos ha pasado un par de veces ya no tan frecuentemente como antes. Malaria, dengue, leptospira, fiebre amarilla, chikungunya, ¿no? O unas cosas raras que a veces, una vez pensamos que viene un ébola, sí, lo cerramos el paciente, nadie quiere tocar al paciente, al final no fue, ¿no? Pero hasta que se haga la prueba, ¿no? Pero así es, entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está muy globalizado. Lo que les había dicho, otras infecciones, ¿no? Este es muy interesante, acá viene. Cuando ustedes no saben qué hacer, cuando ustedes han hecho todo lo que les hemos enseñado y se notó, no encuentro el foco, ¿dónde estará? No encuentro, todavía te puede llorar. Aneurisma de órgano infectado, infección de hipófisis valvular, flebitis séptica en los portones catéteres y la piliflebitis, famosa piliflebitis, ¿no? La de famosa importante, la que hizo el diagnóstico ¿no? El doctor Seas. ¿Ya? Y ya no saben qué hacer. Absceso intraabdominal, absceso pélvico y el que me encanta a mí, el retroperitoneal. El retroperitoneo da pocas manifestaciones clínicas. La única forma es que ya descarté todo y sospecho que esto puede ser lo taqueas. O una buena imagen con lo taqueas. Ya está. Y puedes encontrar un absceso. Hemos encontrado un absceso en un paciente de los 2 psoas, ¿no? En un paciente ahorita que estaba hospitalizado ya con 2 tubitos acá al costado para ayudar los abscesos, ¿no? Y una cosa que uno no le presta atención es al diente, ¿no? Absceso dental y angina de Ludwig, provocado simplemente por una pieza dentaria o una carie que no prestan atención, que incluso puede llegar al cuello y se va hasta mediastino y se puede morir, ¿no? Las anginas de Ludwig. Entonces, estas son causas de fiebres o de cosas infecciosas que tú no logras encontrar en el diagnóstico. Y una cosa que me faltó ahí son los pacientes con sinusitis con portadores de sonda nasogástrica. Algunos pacientes postrados con ACV que tienen lamentablemente la sonda un buen tiempito, ¿no? Y generan sinusitis. Muy infecciosas. Miren todo. Entonces, las causas no infecciosas son bien importantes tener en cuenta. Pero aquí, las neoplasias, autoinmunes, granulomatosas, acá bien interesante, la sarcoidosis, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, fiebre por fármacos, enfermedades autoinflamatorias, en este caso, esta es lindísima, la STIL. La enfermedad STIL se hace por descarte. Tienes que haber buscado todas las causas, ¿no? Tener leucocitosis, ¿no? Ferritina elevada, ¿no? Como tal, y puedes plantear así, enfermedad de Reset, tenemos uno ahorita ahí en el hospital, síndrome fagocítico, ¿no? ¿No? Los síndromes de asociados se pueden tener, que nunca he visto. Hematoma, lo que es trombo, como les he dicho, y fiebre facticia. La fiebre facticia, ¿qué es? La persona que inventa su fiebre, que son los casos. Tienen un fuego ahí y cuando le pones el termómetro, lo calienta y te lo entrega. Pero es fácil de detectar, ¿por qué? Porque la fiebre tiene una curva, ¿no? Tiene una curva. En la mañana es menos y en la tarde es más. Eso tiene fiebre en cualquier momento y la curva no cuadra. ¿Entiendes? Y lo otro también es su hábito, porque generalmente son psiquiátricos, ¿no? O lo que nos tocó una vez, una mamá que provocaba la fiebre para que se quede y no quiere llevárselo. Hasta que lo detectamos, ¿no? Igual se lo hace. Ya, hasta ahí todo bien.
ambiente, paciente y clínica. Entonces, esas cosas son con sutilezas, ¿no? Y lo que tenemos que ver, engarzarlo con lo que ya se había explicado, ¿no? Toda esta cosita que he explicado del proceso diagnóstico. Ya. El hemograma, yo le pongo este nombre: exámenes de extensión del examen físico. Seguro han escuchado esta frase, ¿no? ¿Cuánto de poder o de alcance tiene tu estetoscopio cuando pegas acá? ¿Hasta cuánto puedes escuchar? ¿1 centímetro a profundidad? ¿2, 3, 4? 5 milímetros. 6 centímetros. Ya, acá, 6 centímetros. O sea, hasta acá más o menos. Y atrás 6. O sea, queda un pedacito si tienes una buena caja torácica, ¿no? 6, ¿no? 12, y si tienes 18, así, hay 6 centímetros que no lo agarras con el estetoscopio. El examen físico tiene un límite. No es perfecto, pero tienes que hacerlo bien. Y complementas tu examen físico con los exámenes de extensión. Tú no puedes examinar la sangre, ¿sí o no? Eso no se puede examinar, no se puede tocar. Tiene que ser un hemograma. ¿Ya? ¿El riñón se toca? Sí, pero si es muy gordito, no se toca. ¿No? Entonces, probablemente una urea-creatinina es importante más tu examen de orina, para que puedas más o menos saber tu riñón. El hígado se puede tocar, sí, pero a veces cuando no se toca, ¿puedes saber cómo está funcionando? Probablemente las transaminases, fatasa alcalina y bilirrubinas y proteínas te pueden ayudar. ¿Ya? Entonces, eso te ayuda para poder observar. Entonces, el hemograma es importante, el test de proteína C reactiva, y para las infecciones bacterianas, la procalcitonina, ¿no? Para poder ver si es bacteriano o no bacteriano. Velocidad de sedimentación más o menos, y un perfil renal. Yo siempre cuando empiezo mi evaluación de pacientes, cuando están hospitalizados en la emergencia, ya, pido todo, de hecho no pido proca porque no hay, pero pido más o menos una batería así, ¿para qué? Ya lo examiné bien, más esto lo complemento y sé, ya me cuadro, tal órgano puede estar dañado, tal órgano. Y si por A o B sospecho algo de tórax, su plaquita. Ya me ubiqué. Ya estamos. Listo. Y ahí ya pides pruebas más específicas en función de lo que has encontrado en el examen físico y tu laboratorio de extensión, ¿no? Más o menos ya, ¿entienden? Listo. Ya pido ahora lo infectológico, ¿no? Microbiología. Hemocultivos, urocultivos, cultivos, no sé qué cosa, cultivos, todos los cultivos que tú quieras, ¿ya? De secreción. Hoy día viene una señora a consulta con osteomielitis y ya espontáneamente secreción. Bien piño la señora. Después de 6 meses, una secreción ahí y probablemente el hueso que ha fistulizado. Así es la vida, ¿entiendes? Y ya hay que cultivar eso, pero ya se manda a cultivar todo. Estudio de líquidos forraquídeo, cultivo de líquidos forraquídeo, ¿no? De líquidos corporales, ¿no? Líquido acítico, cultivo de la herida, sobre todo en la base de la herida. No van a agarrar la herida de costadito, si pueden, al medio. Y si hay costra, sacan la costra y del lecho. Porque a veces me toman el costado y puede ser de la piel. Pero si es del centro, o sacó la costra, ahí está el germen, ¿no? Catéter. A veces podemos hacer cultivo tras catéter, aunque ya no se emplea tanto, o cultivo de la punta de catéter en algunas ocasiones. No se recomienda mucho ahora, en el pasado sí, ¿ya? Pero a veces es un instrumento más para saber si existe un germen o no. Pieza quirúrgica, le sacan la válvula del corazón, de la que ya está infectada, y la mandas a cultivar. Aparte, la mandas a patología. Todo debe cultivarse. El hueso, eso es genial, en Wood Hobson sí. Los traumatólogos ya están adiestrados, entra el paciente por tal cosa, biopsia de hueso, cultivo. Y encontramos cada cosa, a menos para mí genial, ¿no? Dispositivos protésicos, sale el dispositivo, cultivas el dispositivo. La prótesis de cadera, la prótesis de rodilla, cultivas. Ahí debe hacer algo. Como por ejemplo ahora hemos tenido un paciente que le hemos tenido 4 meses con antibióticos porque tuvo infección de su prótesis de rodilla. Le pusimos unos espaciadores, que son como unas cositas acá que no dejan descansar, ya sin prótesis.
Vamos a operarlo. Le sacan el espaciador y cultivamos el espaciador. Cultivamos el líquido, negativo todo. Ahora sí coloco otra prótesis. Todo se cultiva. Así debería ser. PCRs. En el mundo actual, ya en Perú, bueno, sobre todo en las clínicas y en algunas otro hospital por ahí, tenemos los paneles de fil array, ¿no? Bueno, para no hacer mucha propaganda de esta empresa, pero Fil Array es una empresa que acá en Perú hace paneles múltiples. De una sola corrida, por biología molecular, 20 patógenos respiratorios, 22 meningitis, 16 creo que en gastrointestinales, y sepsis tenemos como 10 o 12 gérmenes. Busquen ustedes panel Fil Array. De una sola muestra, descartamos una cantidad de gérmenes. Esto es la medicina actual, paneles múltiples. En Estados Unidos está el Fungicell, de una sola corrida, hongos, de secreciones, líquido cefalorraquídeo, ¿no? De hueso, todo eso y puedes correr eso. Serología para VIH, galactomana, estos para honguitos, pruebas indirectas, galactomana, beta. Bueno. Imágenes. Entonces, tengo que hacer imagen, radiografía de tórax, ecografía de ecografía. ¿Por qué es importante la imagen infecciosa? Porque me interesa estratégicamente localizar y ubicar el foco. Porque eso no se había dicho, ¿no? El concepto básico de la infectología es que si hay una infección, tiene que haber un foco de infección. Y si hay un foco de infección, tengo que ver si lo debo controlar o no lo debo controlar. Por ejemplo, tengo un absceso de hígado de 2 centímetros. ¿Me vas a operar por eso? No. Tengo un absceso de hígado de 10 centímetros y estoy con una férrica de mate. Me tienes que drenar el foco. Drenar el foco. No va a ser como el cirujano que me dice, Jorge, cámbiale el antibiótico. No, tienes que entrar a sala, le digo, no sea chistoso. No, es así, ¿no? Tienes que entrar a sala. Ahora que nosotros estamos trabajando mucho con un cirujano plástico sobre las mujeres que se colocan los biopolímeros en los glúteos, en los senos. Y se infecta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Entrar a limpiar nuevamente. Limpiar, sacar la secreción. El antibiótico ayuda a ese proceso, no te va a curar al paciente. Si está limpia la lesión, el antibiótico lo consolida. Si el foco es pequeñito, genial. Si no hay foco, es solamente bacteremia, el antibiótico es suficiente. ¿Ya? Entonces, eso es localizar el foco por estos métodos y ver si tengo o no que hacer control de foco. Eso es lo que se llama así. En la guía de sepsis pone un capítulo muy importante sobre control de foco. ¿Ya? Entonces, control de foco. El PET, que es una maravilla, pero que no se emplea en todo. Cuando no tienes nada que definir, el PET scan podría ayudarte, sí, pero es la última opción. No me estés pidiendo PET scan en mi inicio, ¿no? Algunas son de la buena, ¿no? Examen de seguimiento. ¿Yo qué cosa hago en las bacterias? Generalmente, yo les pido su hemograma, su PCR y su PRO, ¿no? Cuando es bacteria, ¿no? Pero el seguimiento es clínico, todos los días vas a visita y tiene que ser de laboratorio en infecciones, al menos el hemograma y el PCR y el PROCA. No puedo tomar cultivos todos los días. Si tiene un absceso, no le puedo pulsar el absceso del hígado todos los días. ¿Ahí cómo va? No, nada que ver. Es clínico y con un laboratorio. Si vemos que el paciente doctor tengo fiebre, no me duele, estoy muy bien. Listo, tu laboratorio, tu hemograma ya cayó, tu PROCA está normal, está haciendo muy bien, ¿no? Y yo ya pongo la pauta. Te vamos a dar 10 días, 20 de antibióticos y todo siguiendo bien. ¿No? Uy, hiciste fiebre. Y te deprimes, ¿no? ¿Qué está pasando? Analizo mis 4 causas, ¿no? Esto está bien. Se llenó nuevamente el absceso. ¿Por qué? Hay que buscar, no sé. ¿Entienden? Se sigue el paciente. Microbiología. ¿Los hemocultivos hay seguimiento? Sí. ¿En quiénes? En los gram positivos, sobre todo Staphylococcus aureus. Ahí sí se puede hacer el seguimiento. Urocultivos no se siguen. Por favor, no, porque los urólogos y los nefrólogos lo quieren seguir cada rato.
El paciente se curó, ya no tiene síntomas, no se sigue. Si el paciente no se cura, sí habrá que hacerlo nuevo. ¿Pero por qué? Porque si tú vuelves a tomar, la orina puede tener el germen nuevamente, o mejor dicho, o puede persistir. Quiere decir que ya se colonizó, ya no tiene síntomas, pero se colonizó. Y eso no quiere decir que esté infectado. ¿Ya? No se sigue cultivo de secreción. Después de secreción, la neumonía lo tratas y debe mejorar. Ya mejoró, no hay por qué volver a tomarlo. El intensivista quiere que se vaya a la bacteria. No se va a ir, pues. Ya no manejaste la parte aguda, pero ya se colonizó. Absceso, como le dije antes, no voy a estar pulsando el hígado todos los días para saber si hay una bacteria. ¿Ya? Basta con una desgana. Licoceforraquídeo, no se pulsa todos los días, salvo, ahí sí hay una excepción, en meningitis por cripto. Ahí sí se tiene que pulsar porque el manejo es para bajar la presión intracraneal. Ahí sí es importante. Pulsamos tanto a veces que al final hasta colocamos un shunt, una derivación, porque ya no se puede usar una derivación ya de frente. Motivo de eso también fue un estudio que hicimos hace poco, está publicado también, ¿no? De un Scopio Review que hicimos sobre los shunts en pacientes con cripto, ¿no? Ya está. Entonces, conocemos aspectos epidemiológicos, una buena anamnesis, riesgo del paciente, ¿no? Eso sí, los riesgos, ¿no? Un despejado, se está en UCI, ¿no? Línea de tiempo, es importante. A veces los chicos no la sacan, solamente quieren saber los síntomas, pero bueno, ¿cuál fue primero ese paciente? Bueno, tampoco te entienden, ¿no? ¿Cuál siguió? Entonces, cuando ya tiene línea de tiempo, ya puede comenzar a elucubrar, será infeccioso o no infeccioso. Si no tiene línea de tiempo o la secuencia de tiempo, te puedes confundir. Laboratorio, imágenes, factores de riesgo y establecer medio de control. Medio de control es el día de hoy, viene el paciente, me tosió y tiene puntitos acá en el cuerpo, y tiene meningitis. Uy, meningococele. Eso te contagia al toque. Y yo solo abrazado, me quedo acá. Listo. Ya. Entonces, descansamos unos 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos y ahí corremos con lo demás. Hacemos una clase más de infecto y de ahí hacemos la clase que toca de tropicales. ¿Ya? 5 y ahí se relaja.